Y ahora es el turno de presentar a Rodrigo Álvarez, fundador de Neurona Financiera, proyecto que busca fomentar la educación financiera. Autor de 2 libros, Finanzas Ninja y Neurona Financiera, conferencista, TEDx speaker y host del podcast Neurona Financiera, con más de 100.000 reproducciones mensuales en distintas plataformas. Su charla se titula El poder del contenido de valor y esta charla está presentada por República FAP. Ahora sí, los dejo con Rodrigo Álvarez. Vos, que estás afiliado a una FAP, ¿sabés bien cómo funciona? Los trabajadores pueden afiliarse a una FAP voluntariamente o estar obligados por ley. Cuando un trabajador está obligado a afiliarse a una FAP y no elige a cuál, el BPS le asigna una de oficio. Si este es tu caso, te recomendamos contactarte con la FAP asignada para que puedas decidir cuál es la mejor forma de distribuir tus aportes jubilatorios entre el BPS y la FAP. El artículo 8 de la Ley 16.713 es el que determina cómo se distribuye tu aporte de acuerdo a tu sueldo nominal. Según lo hayas elegido o no, varía el porcentaje del aporte que se destina al BPS y el que llega a tu cuenta de la FAP. Luego, cuando tengas entre 40 y 50 años de edad, podrás revisar tu situación y revocarlo en caso de que te beneficie. Si te quedaron dudas, escribinos y te asesoramos. Muchas gracias. Para mí es un placer estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento un poco raro, confieso, porque yo no vengo del palo de la publicidad, no vengo del palo del marketing. De hecho, yo soy técnico, estudié informática, trabajo en una empresa que se dedica a la comercialización de software. Entonces, estar aquí entre tantas personas de este mundo se me hace un poco raro, y lo que vengo a contarles de alguna manera es una historia relacionada al contenido, ¿sí? Mi historia personal, ¿sí? Yo lo que vengo a contarles hoy aquí es mi historia en cierto sentido, así que bueno, prepárense, porque de eso vamos a hablar. Preparen el pop, digamos, porque esto, como les decía, es la historia de mi vida. Yo, como les decía, tengo 42 años y a los 30 años me separé. Una historia, digamos, súper especial, ni que a nadie le haya pasado. A los 30 años me separé y vieron cómo es el tema cuando uno se separa, ¿no? De repente arrancás que bueno, que sí, estamos todos de acuerdo, vamos arriba, es lo mejor para los dos, no sé qué, no sé cuánto. Pero lo que terminó pasando cuando llegó la hora de dividir las cosas, ahí comenzaron los problemas, ¿sí? Y eso terminó en que yo tomara una decisión, que yo dijera, ¿sabes qué? Voy a empezar desde cero, renuncio a todo aquello material, que era aquello por lo que nos estábamos peleando, y comenzamos, en cierto sentido, decidí comenzar desde cero, valiéndome de mí, digamos, ¿no? 30 años y tuve que volver a la casa de mis padres, a mi antiguo cuarto y todo eso, que es bastante embole, digamos, y no se lo recomiendo a nadie. Cuestión es que me hice una pregunta, y esta pregunta es fundamental, ¿soy la primera persona a la que le pasa esto? Yo creo que no, yo creo que esto le tiene que haber pasado a alguien más. Entonces, me puse a leer, me puse a estudiar, y encontré algo que me fascinó, que me atrapó. Existía una disciplina, estamos hablando del año 2010 más o menos, existía una disciplina llamada finanzas personales, que era cómo aplicar técnicas, estrategias de gestión financiera, pero aplicadas hacia las propias personas. Cuestión es que empecé a utilizar todas estas técnicas y rápidamente pude salir del pozo en el que estaba y pude como reconstruirme, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, esto tiene que ver que yo aprendí, digamos, de alguna manera, me la creí en cierto sentido, pero viene un hito muy especial. Un día viene mi papá, que estaba a punto de jubilar, no le cuenten esto porque él no sabe, y me dice, che, me voy a jubilar. Entonces yo pensé lo siguiente, mi padre nunca fue muy bueno gestionando el dinero. Entonces dije, papá, vení, vamos a tomar un café, y yo te voy a explicar cómo funciona esto del mundo del dinero. ¿Qué terminó pasando? Bueno, cuando alguien de 34 años habla con alguien de 64 años, le entra por una oreja y le sale por la otra, digamos. No funcionó, ¿no? Entonces, ante el fracaso que tuve en esa misión de educar a mi padre, hice lo que cualquier persona haría. Hablé con mi madre. Y mi mamá me dijo, ¿por qué no inventás algo con esto de internet? Vos que estás en este mundo, no sé qué, no sé cuánto. Estamos hablando año 2013. Y ahí se me ocurrió una idea. Esa idea
fue comenzar un proyecto, ¿sí? Un proyecto llamado Neurona Financiera. Sí, feo como pegarle a Dios, planilla de WordPress que encontré por ahí. ¿Cuál era este plan? Este plan era escribir artículos en un blog y bajo la excusa de que tengo y siempre he tenido faltas de ortografía, le paso los artículos a mi padre para que mi padre los corrija. ¿Qué pasa? Bueno, mi padre tiene que leerlos. Y de esa forma le voy entrando con el contenido sin decirle explícitamente que le estoy entrando con el contenido. Cosas de Internet. ¿Sí? Yo empiezo a publicar con esta excusa. Tenía un único cliente, tenía un buyer persona que era mi padre, y yo le hablaba directamente a él. ¿Sí? ¿Qué pasó? Cosas de Internet. Empiezan a llegar otras personas a esto. Y tengo suerte. ¿Sí? Yo empiezo a generar contenido escrito de forma periódica, con bastante constancia, y un día me llama alguien y me dice, che, vos sabés que... por otro lado, disculpen, vos sabés que un editor de nuestra editorial, que se llama Fin de Siglo, leyó un artículo en el cual vos hablabas de tal tema, no sé qué, no sé cuánto, y le gustó tanto la forma en que vos lo transmitís, que nos gustaría escribir un libro. Para mí, que era un flaco que estaba escribiendo en un blog, que me vinieran a buscar y decirme, ¿querés escribir un libro? Es lo máximo que le puede pasar a alguien, ¿no? Y dije, bueno, dale. Pensando, la básica, ¿no? Bueno, lo que tengo que hacer es agarro todos los posts que tengo en el blog, más o menos los ordeno, le pongo un orden y sale con fritas. Cuestión que no es tan fácil, tuve que reescribir todo desde cero, sí partí de ciertas cosas, pero bueno, la cuestión es que salió en el año 2014 mi primer libro, Finanzas Ninja. Y acá, otra cosa que pasa cuando uno escribe un libro, es que uno puede escribir exactamente lo mismo en Twitter, en Instagram, en Facebook, en un blog, en donde sea. Pero cuando escribís el libro en papel, hoy al menos, sos el autor, sos un escritor. No me pregunte por qué, pero pasa eso. Y te empiezan a dar más bola. Esa es la realidad. Y eso terminó, digamos, que en el 2014 y 2015 pasé por un montón de medios. Estuve ahí con Cristian en Desayunos, estuve con Majo Canal 5, tuve columnas en radio con El Sapo, con Juanchi, que me abrieron la puerta a tener una columna semanal. ¿No? Me metí en un mundo totalmente desconocido para mí, que lo que yo quería era contarle a mi papá cómo hacer algunas cosas. ¿Sí? Tuve la oportunidad de tener una columna en Abre Palabra, que era un programa al cual yo siempre le tuve muchísimo cariño. ¿Sí? Cuestión es que esos años estuve muchos programas de televisión que al mismo tiempo ayudaban a que el mismo proyecto fuera creciendo. ¿Sí? Entonces, tenía este libro, ¿sí? Tenía esto, y de alguna manera, si medimos el alcance que tenía el proyecto, y como forma de medir el alcance me refiero a ver cómo crecen las visitas al sitio web, venía en un crecimiento, ¿sí? Un crecimiento sostenido, con alguna meseta, etcétera, pero crecimiento sostenido. Se puede decir que hasta ahí todo funcionaba maravilloso. Pero seguí teniendo suerte, ¿sí? Me pasó que en 2016 tuve la oportunidad de participar y dar una charla en un TEDx, ¿sí? En TEDx Montevideo. ¿Cómo? Bueno, se podría decir, me vinieron a buscar. No, la verdad que no, la verdad tuve también muchísima suerte. Alguien que había dado una charla en el TEDx, le preguntaron si conocía a alguien, yo conocía a ese alguien, le dije, por favor, sugerime, me sugirió, tuve un conjunto de entrevistas y logré dar esta charla. Que también de cierta manera catapultó esto y le dio como más visibilidad todavía al proyecto. ¿Todo basado en qué? Todo basado en el contenido que yo venía haciendo, tanto en la web hasta ese momento, como en medios, etc. ¿Sí? Mejoré la web un poquito, la seguía haciendo yo, digamos, todavía no me daba como para contratar a un diseñador, pero algo que hacía con muchísimo placer. Cambié un poco el enfoque, pasé de un enfoque más práctico a un enfoque más filosófico. En cierto sentido ya me olvidé un poco de mi padre, que había agarrado como viento en la camiseta con esto, ¿sí? Y la cosa venía como viento en popa. Pero por allá por 2018 pasó algo que es un hito. Y es quizás uno de los hitos más importantes en esta historia. Un día estoy hablando con Santiago. Santiago es el dueño de un gimnasio al cual yo iba, y Santiago, con sus 25 años, me cuenta un problema financiero que tiene. Yo, dedicándome a ayudar personas en sus finanzas, le digo, entiendo perfectamente tu problema, no es la primera vez que alguien me lo cuenta, y yo tengo un artículo escrito en el blog que es para vos, que explica cómo solucionar ese problema desde la primera hasta la última letra. Perfecto. Al día siguiente, cuando voy a entrenar al gimnasio, le digo, ¿y Santi? ¿Leíste el artículo? No, ¿sabes qué? No tuve tiempo. Santiago,
Vos tenés 2 horas de bondi todos los días desde tu casa hasta el trabajo. ¿Qué haces en esas 2 horas? Porque en 15 minutos lo lees el artículo. Mirá, la verdad vengo escuchando música y vengo viendo memes en Instagram. Ok, dije, hay un público que necesita ayuda que yo no llego, porque nunca van a leer un blog, que es mi medio, que es donde yo me siento como pez en el agua, escribiendo. ¿Qué hago? Entonces se me ocurrió una idea. Dije, si él viene escuchando música, ¿qué tal si hago un podcast? Yo, asiduo escucha de podcast, no había muchos podcasts nacionales, hay algunos que están desde hace muchísimos años, pero podcasts nacionales así como prácticos en ese entonces, 2018, no había ninguno. Entonces decido comenzar un podcast un poco inconsciente, con una computadora, con el micrófono del teléfono, medio alejado de la barba para que no hiciera ruido, y ahí nace Neurona Financiera, el podcast, ¿sí? Que no sé si puedo decir, ha tenido un gran éxito, pero estoy acá hablando de esto y seguramente si alguien me conoce lo que está viendo esto es por el podcast, ¿sí? De hecho, Cristian estaba tarareando la canción recién, así que cierto alcance ha tenido, ¿sí? Paralelo a esto, en el 2019, ya cuando empiezo con el podcast, empiezo a llegar a más personas y empiezo a detectar una necesidad en el mercado. Muchísima gente quería aprender a invertir y las academias que habían en la vuelta no eran de confianza, etc. Y lo que querían en realidad era nuclear una comunidad de pares. Entonces, utilizo una plataforma que se llama Meetup, meetup.com, quizás la conocen, y ahí creo un grupo que se llama Finanzas Personales e Inversiones para Principiantes. ¿Sí? Nombre feo, pero súper descriptivo. Y nos empezamos a juntar. Hoy nuclea 2000 y pico personas, tiene un spin-off, esto no va al caso, ¿sí? Pero la cuestión es que empiezo a nuclear gente. ¿Por qué les cuento esto? Porque es sumamente relevante. Porque a una de esas reuniones, las reuniones alquilábamos un espacio y lo que yo hacía era cobrar una entrada para cubrir los costos del espacio, el café, etc. ¿Sí? Perdía plata muchas veces, bueno. Cuestión, un día me llama un amigo, ¿sí? Alguien que no conocía, que hoy es un amigo. Me dice, mira, quiero pagar con PayPal, pero no puedo porque la tarjeta no me la acepta, pero puedo ir a esa reunión que me interesa. Dale, vos no te preocupes. Es una persona relevante en esta historia, se llama Fernando Maeso. Resulta que Fernando trabaja en República FAP, una de las empresas financieras más grandes de este país. Y nos quedamos charlando con Fernando y me dice, vos sabés que lo que vos hacés va muy de la mano con algo que hacemos nosotros en el departamento comercial, en el área de comunicación del departamento comercial de República FAP, que es la educación previsional. Vos hablás mucho de esto, de prever el futuro, de tener cuidado ahora, de no endeudarse, etc. Y es lo mismo que hablamos nosotros. Capaz que podemos llegar a una alianza y hacerlo en conjunto. Y así fue que en 2019 firmamos una alianza con República FAP, que para mí me catapultó muchísimo el proyecto, porque también permitió que República FAP me disponibilizara espacios en medios que tenía contratados para hablar de previsión, para hablar de cómo cuidar hoy nuestras finanzas para tener un mejor futuro, ¿sí? Eso además hizo que la popularidad del podcast creciera más todavía y las editoriales, que son muy inteligentes y cuando ven popularidad, digamos, dicen aprovechemos esto, me vinieron a buscar nuevamente para escribir un segundo libro que es Neurona Financiera, que como ven copia o intenta subirse al carro de la popularidad que está teniendo el podcast, ¿sí? Que fue el año pasado. ¿Cómo estamos hoy, 2021? Bueno, el podcast, no sé si decir si es exitoso o no es exitoso. Yo lo que les voy a contar son números, que es más de 3 millones de reproducciones, solo en Spotify, digamos. Después hay otros canales, pero Spotify es el principal. Más de 85.000 seguidores. Eso es gente que le dio el corazoncito verde y que quiere enterarse cuando hay un nuevo episodio del podcast. Ha estado más o menos siempre en el top 10 de Uruguay. Eso para mí es buenísimo porque usualmente los top 10 son cosas de entretenimiento, cosas por el estilo, digamos. Entonces, que un podcast educacional como este esté en el top 10 me parece que habla muy bien de nosotros. Ha llegado a estar o está siempre más o menos ahí en el top 100 en Argentina, en Chile, en México y en otros países, que son mercados enormes, ¿no? Y esto de top 100, digamos, es relativo, es en función de la cantidad de gente que lo escucha. Y eso es sorprendente poder salir a otros lugares. De hecho, anécdota que no va al caso, una vez me tocó llamar por teléfono a una empresa de software en Colombia, por mi rol, digamos, como técnico de software. Estaba hablando con el colombiano del otro lado y después que hablábamos del software, no sé qué, no sé cuánto, me dice, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Vos sos Rodrigo Álvarez, el de Neurona Financiera?
yo no podía creerlo, ¿no? En el universo de personas justo me tocó hablar con alguien lo que habla del alcance que esto ha llegado. Y bueno, y redes sociales, que yo llegué medio tarde y que no me llevo muy bien con ellas, también unos cuantos seguidores. Así que no sé si decir que el proyecto es exitoso. Lo que sí puedo decir es estos hechos y que está basado 100% en contenido. Ahora, no vengo a venderme, yo les quiero contar algunos aprendizajes que he tenido durante todo este proceso, ¿sí? Un detalle en particular, me escuchan de muchos países y en particular hay 2 personas que me escucharon desde Islandia, que si me están viendo en este momento, por favor díganme quiénes son porque me muero de ganas de saber quién me puede escuchar desde Islandia, ¿sí? Bueno, dicho esto, como yo les decía, la idea es contarles algunos aprendizajes que yo he tenido, ¿sí? O algunas lecciones que me llevo a partir de todo esto. No quiero convencerlos de esto, simplemente son cosas que yo he aprendido y cosas que yo hago que creo que me han ayudado en este proceso, ¿sí? La primera es la persistencia. Neurona Financiera como podcast tiene un episodio cada miércoles, hoy es el episodio número 177 de hecho, y en realidad son 178 porque hay un especial por ahí en la vuelta. Cada miércoles de forma religiosa. Y eso es algo que quienes generan contenido tienen que tenerlo claro. La persistencia, a pesar de que nadie escuche, que caiga 1 de enero, ese episodio tiene que estar, ¿sí? El público de alguna manera que genera una relación que la persistencia y el hecho de que ese día, esa hora salga, es sumamente importante. De hecho, una vez me equivoqué y subí el episodio el martes y mucha gente me comentaba, o sea, es que me confundí, pensé que era miércoles hoy y llegué tarde a mi trabajo porque escuché el episodio en la mañana, ¿sí? O sea, es sumamente relevante la persistencia, a pesar de que todo se vea mal, ¿no? Es sumamente importante. La otra gran lección que me llevo el día de hoy, si el pasador me ayuda, ahí va, miren, esto que les voy a decir es contranatural, y ustedes seguramente no estén de acuerdo. Las estadísticas son importantes, yo les tiré un conjunto de estadísticas ahora. Ahora, ¿saben qué? Yo no me las tomo muy en serio las estadísticas. ¿Eso qué quiere decir? No hago episodios para tener visitas o para que más gente me escuche. Porque es re fácil hacerlo. Yo puedo hacer un episodio, las 3 estrategias para ganar tanto dinero, y está lleno de esos, ¿no? No sé, 5 acciones en las cuales tenés que invertir en el 2022. ¿Cómo ahorrar en tu casa? Eso es morbo, digamos, ¿no? Y yo no apunto a eso. Apunto a hacer pensar a las personas y contando algunos conceptos que de repente son complejos, pero de una forma mucho más sencilla. Entonces, sí las miro las estadísticas, pero no tomo decisiones de las estadísticas, ¿sí? Eso es súper importante. Lo otro es, yo he intentado, y creo que lo he hecho, ser siempre súper fiel a mis principios y a los principios de lo que yo quiero transmitir con Neurona Financiera. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto, digamos? Bueno, yo creo que esos principios se transmiten en el contenido, en lo que uno hace. Y me ha pasado que muchas veces se acercan marcas, porque hay hay público, al haber público hay marcas que están interesadas, y hay algunas que están buenas, que están alineadas con la marca, como es el caso de República FAB. Pero hay otras que no. Y de repente vienen, y venimos a decir que he dejado muchísimo dinero arriba de la mesa, porque esas marcas que quieren auspiciar no están alineadas con los principios, ¿sí? Son más los no que he dicho en ese sentido que los sí, podría decir. Y me parece que es súper importante que tengamos claro cuáles son nuestros principios y valores para transmitirlo cuando transmitimos contenido, ¿sí? Lo otro es, siempre tenemos que tener presente la adaptabilidad en nuestro formato. El contenido es uno, los canales son muchos, eso ustedes lo saben y bien. Ahora, no se puede depender de un solo canal. De hecho, por ejemplo, ¿no? Spotify ahora está sacando, si Spotify es mi principal canal, estoy en problemas, porque Spotify tiene podcasts originales que los está posicionando mucho más que los podcasts independientes. Entonces, ¿qué está pasando? Digamos, bueno, en cierto sentido ya no estoy ahí en el top 10, porque hay algunos que son de Spotify que te salen banner por todos lados para que lo veas. Entonces, hay que tener presente hacia dónde va aquella gente a la que le queremos transmitir y estar en ese lugar. Hay que tener presente cuál es el lugar en el cual yo quiero comunicar, ¿sí? Es un mundo muy cambiante y no sabemos qué va a venir mañana, ¿sí? Por otro lado, otro detalle súper interesante que en el 2018, cuando yo arranqué este baile, el podcast no era un medio popular, ¿sí? Nadie escuchaba podcast y se hablaba muy poco de podcasting. Si bien
En Uruguay en particular hay un par de podcasts que vienen de antaño, ¿sí? Que están hace muchísimo tiempo, como que la popularidad real está ahora, ¿no? Ahora todo el mundo te dice, tenés que hacer tu podcast, ¿no? ¿Querés generar contenidos? Hacé tu podcast, etc. Ahora, el medio es un medio que está en auge en este momento, es relativamente cíclico, pero en este momento está en auge, y lo que está pasando es que los grandes tiburones huelen sangre y vienen, ¿no? Los medios tradicionales se están metiendo en este mundo del podcasting, ¿sí? Y uno diría decir, bueno, los que tenemos podcasts independientes estamos destinados a morir. Mi opinión, y no quiero convencer a nadie, digamos, mi opinión es que no, porque mi opinión es que cuando el podcast es un podcast corporativo, carece de todos estos puntos de aprendizaje que yo les dije antes, ¿sí? No tiene corazón y la gente lo que quiere es escuchar un corazón, quiere escuchar valores, quiere escuchar principios, ¿sí? Estos son los grandes aprendizajes que me llevo. En 2006, Bill Gates dijo una frase que todos la repetimos sin dudarla, ¿no? Que el contenido es el rey. El otro día estaba en un seminario de marketing digital, ahí sí, digamos, si bien no estaba en el mundo, estoy un poquito metido en el mundo del marketing, no voy a decir que no, ¿no? Alguien decía, ¿saben qué? El contenido ya no es más el rey, porque hay tanto contenido, que solo con tener contenido de valor no alcanza. Y yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía esta persona, ¿no? Yo creo que la clave, y con esto termino, es tenemos que crear contenido de enorme valor, ayudar a las personas, ¿sí? Eso estoy totalmente convencido que tenemos que hacerlo. Ahora soy de la idea que con eso no alcanza. Hay 3 puntos, ¿sí? Esto le dice a alguien que leí alguna vez, que nosotros necesitamos con ese contenido para que realmente funcione. Son 3, tiempo, dinero o suerte. En mi caso particular, yo tengo tiempo, desde el 2013 que estoy generando contenido, ¿sí? Quien empiece hoy no lo tiene. ¿Cómo puedes suplantar eso? Con dinero, salir del orgánico y de alguna manera ir hacia lo pago, ¿no? Y de esa forma poder acelerar, digamos, la visibilidad que tiene. Yo le tengo más cariño al orgánico, obviamente, creo que solidifica mucho más. Y por último, algo que no podemos controlar, la suerte. Yo tenía una suerte enorme, pero enorme, porque metí el podcast en Spotify cuando Spotify metió los podcasts, y eso hizo que estuviera en el top desde siempre. Tuve suerte porque conocí a Fernando en una reunión. Tuve suerte porque conocí a alguien que dio una charla TEDx. Tuve suerte porque alguien tenía un problema financiero, buscó en Google y justo llegó a un artículo que yo había escrito y hizo que escribiera un primer libro. Y el editor después se fue para otra editorial y me fue a buscar de la otra editorial. Tuve muchísima suerte. Ahora, hay una frase de Pasteur que a mí me gusta mucho. Pasteur decía que la suerte nos encuentre trabajando. Así que muchísimas gracias a todos. Rodrigo, la suerte sin duda a vos te encuentra trabajando siempre y también en este caso respondiendo a alguna pregunta que nos ha llegado a lo largo de la charla, como la que transmite Santiago, en virtud de que también sos un autor que trabajás con la tecnología. ¿Alguno de tus 2 libros, como Finanzas Ninja o Neurona Financiera, está disponible en formato ebook? Sí, Finanzas Ninja está disponible para bajar en neuronafinanciera.com. Recuperé los derechos y lo liberé ahí, está el PDF como para bajar. Y Neurona Financiera está disponible en Amazon para que quien lo quiera lo pueda conseguir por ahí. Por otro lado, a título personal, agradecer la referencia que hiciste a tus comienzos en televisión, los cuales compartimos, y me vino como una nostalgia de esa época, de ese intercambio. Y yo recuerdo que uno de los tips que vos dabas tenía que ver con llevar cuenta de los gastos, y en diciembre es fundamental, estimado Rodrigo. ¿Recomendás alguna aplicación o algún software que sea ideal para manejar, para tener a mano, que pueda estar mismo en nuestra tablet o celular para llevar un debido apunte de nuestros gastos? Sí, yo soy fanático del registro de gastos, creo que es el hábito número 1 de las finanzas personales. Me parece que es lo que nos da visibilidad sobre dónde estamos parados. Creo que hay millones de aplicaciones y tenemos que buscar la aplicación que se adapte a nosotros, en realidad, porque hay miles y cada una con características distintas. Yo en particular uso una que es uruguaya, que es una empresa que se llama Z Software, que es una aplicación web y mobile, que la pueden encontrar en z.ui. Perfecto, queda más que compartido y difundido este consejo. Estimado Rodrigo, nos reencontramos en cualquier momento. Muchísimas gracias por ser parte de IAB Forum 2021. Un placer. Vos, que estás afiliado a una FAP, ¿sabés bien cómo funciona? Los trabajadores pueden afiliarse a una FAP voluntariamente o estar obligados por ley. Cuando un trabajador está obligado a afiliarse a una FAP y no elige a cuál, el BPS le asigna una de oficio.
Si este es tu caso, te recomendamos contactarte con la FAP asignada para que puedas decidir cuál es la mejor forma de distribuir tus aportes jubilatorios entre el BPS y la FAP. El artículo 8 de la Ley 16.713 es el que determina cómo se distribuye tu aporte de acuerdo a tu sueldo nominal. Según lo hayas elegido o no, varía el porcentaje del aporte que se destina al BPS y el que llega a tu cuenta de la FAP. Luego, cuando tengas entre 40 y 50 años de edad, podrás revisar tu situación y revocarlo en caso de que te beneficie. Si te quedaron dudas, escribinos y te asesoramos.